¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Noticias UDEC por TVU. Esta semana me acompañan dos colegas de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Concepción, a quienes paso a saludar y con quienes vamos a conversar acerca de los temas que destacamos para esta semana, ya sea en el portal noticias.udec.cl como también en las distintas redes sociales de la universidad. Pablo Acuña, Community Manager de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Gusto verlo. Igualmente saludamos también a Luis Tito Barril, colega de la Dirección de Comunicaciones de la UDEC. ¿Cómo está Luis? Hola Javier, hola Pablo, muy bien, acá soportando el frío, pero vamos con todo. Estamos abriendo una semana que se apresta bastante lluviosa, no solo para el Biobío, sino para toda la zona centro-sur de nuestro país, así que vaya también un gran saludo al público de TU que nos sigue desde las distintas ciudades. Tito, precisamente hablemos de regiones, hablemos de ciudades, hablemos de ese Chile que se escapa de lo central, porque tú eres autor del reportaje destacado de esta semana que se titula Chile regional del centralismo atávico hacia un futuro incierto. Tú haces un recorrido, Tito, desde el siglo XIX, desde los albores de la República hasta nuestros días, ¿no? Yo quisiera también para introducir preguntarte, bueno, ¿qué es lo que tú destacarías del reportaje? ¿Cuáles son los elementos de mayor atracción? Pero también cómo ha evolucionado el ideario de región desde la organización original del Estado hasta nuestros días. Bueno, parto contestándote lo último. El ideario de región, en estricto rigor de provincia al inicio de la República, lamentablemente no ha cambiado. ¿Sí? En lo central, en lo que tiene que ver con la autonomía, con el poder de decisión de las regiones, se ha mantenido estancado por más de 200 años, con tímidos avances que hoy nos tienen sumidos en un tema central, que es la elección de gobernador regional, que lamentablemente también, con las atribuciones que tendría, no sería un cambio muy significativo, pero las tres personas que entrevisté coinciden en que sí es un primer paso, y es bastante importante, por supuesto, tener un punto de partida, y desde ahí empezar a construir y a solicitar, también el término es bastante triste, ¿no? Solicitar al Poder Central un rango de autonomía que permita resolver ciertas temáticas, como lo hemos podido apreciar claramente en esta pandemia también, ¿no? Donde hemos visto a los alcaldes muy complicados con el tema al no tener un margen de acción respetable para poder justamente cumplir su función, ¿sí? Y bueno, respecto a lo primero que me consultaba, esto se empieza a construir desde el inicio de la República en el siglo XIX, donde a la par que esta república se construía, también estaban los conceptos de Estado y Nación que se iban desarrollando a la par. Entonces, en un primer momento, la relación de este Estado central incipiente con las provincias era de bastante comunicación, de bastante feedback, porque obviamente al ser solamente tres provincias las fundantes, y lo más importante que aún se está en guerra con España, se estaba abriendo el conflicto de Perú también, entonces había una relación de equilibrio de poder, pero lamentablemente las élites se fueron trasladando a Santiago, las élites regionales fueron perdiendo poder, ¿sí? Y con su traslado a Santiago, lamentablemente ellos muchas veces se olvidan de su origen local y nos tienen hasta el día de hoy en este panorama tan lamentable y tan triste para las regiones. Sí. Pablo Acuña, abramos la conversación sobre regiones en Chile. Perfecto. Ya más en la actualidad, hay una cosa que es profundamente interesante, en particular en países que tienen tradición federalista, que es que tienen muchas más atribuciones y libertades respecto a las decisiones que pueden tomar en sus estados o territorios. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una discusión respecto a retirar el financiamiento a ciertos grupos policiales. Y las atribuciones que tienen los estados y las ciudades son mucho mayores que las que tenemos acá en Chile, por ejemplo. Mi pregunta es, ¿existe en darle atribuciones a los estados, a las ciudades, una especie de hoja de ruta respecto a cómo podemos avanzar en Chile en el marco de este proceso constitucional que estamos viviendo? Bueno, si la pregunta va orientada hacia tomar modelos, ¿sí? Hacia tomar modelos de otros lados, los tres entrevistados, que aprovecho de mencionarlo, que el doctor Armando Cartes, el doctor Esteban Valenzuela y la doctora Jean Simon, nunca sé pronunciar bien su nombre y su apellido, nos hablan de bastantes ejemplos a nivel mundial que se podrían instalar aquí en Chile.
Se destaca el caso de Quebec, ¿sí? El caso también de Alemania, que al ser una república, un estado que tiene bastante derivación en sus regiones, pero ya yendo a lo más cercano, el doctor Valenzuela destaca el tema de Colombia, donde hay una importante derivación desde el poder central a las regiones, y esto también se consolida con una unión público-privada muy interesante, que él habla también de los mismos paneles solares que están que se están distribuyendo en la empresa, en la industria, en la gran minería chilena, ¿ya? Que un ejemplo claro es el caso de Medellín, como ellos nos proveen de todos esos materiales. Y eso aquí, pensar eso acá en Chile es bastante lejano, ¿sí? Lamentablemente es bastante lejano, pero lo más triste es que tenemos todas las condiciones, ¿ya? Para competir de igual a igual con países, no sé si del primer mundo en este caso, pero por lo menos para estar muy cerca de lo que es Colombia, de lo que es Perú también, que es un ejemplo bastante bueno del poder centralizado que se expande hacia las regiones. Claro, y en esos dos modelos, el colombiano y el peruano, yo me centraría, porque lo otro, obviamente, yo no soy muy de la idea de estas comparaciones, para mí casi ridículas, con países del primer mundo con los cuales no tenemos todavía ningún punto de comparación claro. Tito, y en la perspectiva futura, porque, bueno, a propósito igual de lo que mencionaba Pablo, ¿no? De las comparaciones, de observar modelos, por ejemplo, Armando Cartes presenta lo de la paradiplomacia, dado que la situación en nuestro país es de un centralismo que al parecer ya está extremadamente arraigado, también existe la posibilidad de que las regiones, quizás sin pasar por este checkpoint de Santiago, se puedan ir internacionalizando, generando vínculos con otras regiones de otros países, ¿no? Eso es súper interesante. ¿Cuáles son los elementos futuros de desarrollo tanto para el Biobío como para las distintas regiones que se puede también vislumbrar más allá de la situación de centralización política y de toma de decisiones que existe en nuestro país? Bueno, centrándonos en la región del Biobío, acá tenemos una ubicación geográfica que te abre absolutamente todas las posibilidades. La salida hacia el Pacífico, bueno, a lo largo de todo Chile, pero esta conexión con el Pacífico, con los países asiáticos, particularmente donde todos los grandes expertos y los economistas coinciden que va a estar el centro mundial los próximos por lo menos 100 años, nosotros hay muchas cosas que podemos potenciar. En esto de la paradiplomacia, el profesor Armando Cartes hace mención al tema de la región del Biobío con su lado argentino, ¿sí? Con su lado argentino, que ahí puede existir una alianza bioceánica, donde los productos tanto de Argentina puedan salir por el Pacífico y los productos chilenos puedan salir por el Atlántico, que es algo que es muy interesante de plantear, pero lamentablemente al no estar este margen de poder, esta autonomía que se necesita en las regiones, se hace muy difícil. La visión de Biobío optimista a largo plazo, siempre cuando uno habla de largo plazo, justamente los años establecidos son 30, ¿sí? No sé por qué se establece siempre ese parámetro, pero siempre se habla de 30 años. Y los tres especialistas coinciden en que una de las cosas fundamentales primero es acabar con la plaga forestal sin valor, ¿sí? Sin valor que en esta región por lo menos es bastante dramático, ¿sí? Y constituir con todos los elementos que nosotros tenemos para competir en el mundo, establecer alianzas poderosas dentro de la región y fuera de la región también, con este tema de la paradiplomacia que nos puede acercar a otros territorios de otros países incluso, y desde ahí empezar a construir. Obviamente, con el marco jurídico, con el marco institucional que se tiene ahora, eso no se puede hacer, ¿ya? Pero esta elección de gobernador regional o gobernadora regional abre ciertamente una ventana interesante como punto de partida, como lo dije al principio, y ojalá que así sea, pues nosotros también como hombres de región debemos estar a la par con esta demanda. A mí me parece que es lo más sensato. Perfecto, bueno, la invitación está hecha a leer en profundidad y en detalle el reportaje que publica esta semana noticias.udey.cl. Conversábamos recientemente con su autor, Tito Barril. La nota se titula Chile regional del centralismo atávico hacia un futuro incierto. ¿Por qué incierto? Porque, bueno, como lo mencionaba Tito, está el tema del gobernador o gobernadora regional, hay una fecha fijada, pero tampoco sabemos si el escenario pandémico lo va a permitir a plenitud, tampoco tenemos plena certeza de qué es lo que sucede con las atribuciones, esta dualidad con el delegado presidencial, las rentas regionales, qué sucede con el CORE. Es mucha la discusión que se desarrolla en este momento respecto a lo que es el desarrollo de las regiones, y si algo sí tenemos claro, Tito, creo yo, no sé si Pablo estará de acuerdo, que también lo menciona el profesor Armando, es que el poder no se concede, sino que se disputa, y las regiones también tienen ahí mucho que decir
Si es que miramos incluso la proporción territorial, la proporción de los parlamentarios, o sea, también hay que pasar quizás de ese llanto histórico hacia la organización. Quizás por ahí puede ir el mensaje, ¿no? No sé si estás de acuerdo tú. Sí, estoy totalmente de acuerdo. En todas las luchas de poder no hay contiendas fáciles, ¿no? Todo requiere un sacrificio, una pelea incesante en este caso, que también haciendo honor a todas las personas que han peleado por años, no hay que dejarlos de lado, pero no se ha logrado consolidar un poder claro desde las regiones, un poder a lo mejor mucho más unificado que permita hacer frente al poder central y realmente luchar y desde ahí lograr establecer que estas premisas se cumplan, que esta autonomía finalmente llegue. A lo mejor a cuenta gota, a lo mejor el proceso va a ser largo, pero claro, muy de acuerdo que obviamente al ser un tema de poder, nadie concede poder, el poder hay que ir por él. Hay que ir por él. Bueno, nosotros vamos a una pausa, tenemos que revisar el video Universidad de Líder, al regreso seguimos haciendo Noticias UDEC por TVU, vamos a hablar de redes sociales y partiremos y conversando acerca de patrimonio. No se despegue de nuestra sintonía. Ya estamos de regreso haciendo Noticias UDEC por TVU y como es tradición en este segundo bloque contamos con una invitada. En esta ocasión se trata de Claudia Arrizaga, ella es coordinadora y conservadora del Archivo Fotográfico de la Universidad de Concepción. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien también. Claudia, la semana pasada leímos a propósito de una nota que escribe nuestra colega Catherine Pavés acerca del proceso de recuperación, de restauración, de digitalización del documental Emelco, que todos nosotros hemos tenido alguna oportunidad, ocasión de ver. Es un documental que retrata los primeros años de la Universidad de Concepción. Si no me equivoco, está fechado en 1949 o 59. Bueno, 59. estas son algunas dudas que tenemos y queremos partir conversando contigo para descubrir, bueno, cómo se conoce acerca de este documental y cómo se trae hasta nuestros días en este formato de poder verlo en YouTube en altísima calidad cuando se trata de una pieza de tanto valor histórico. Mm. Bueno, mira, la verdad es que más que un descubrimiento en rigor, porque el documental siempre estuvo en la universidad, se trata como de una especie de relevamiento, lo podríamos llamar así, ¿no? O sea, algo que sabemos que en cuanto a documento ya circulaba, por ejemplo, en las redes sociales, y ahí hacer un alcance importante, ¿sí? El que alguna vez fue director de comunicaciones en la década de los 90, el periodista Hugo Lea, junto a un grupo de alumnos, hace un trabajo de rescate en primera instancia de este documental. Y bueno, y el rescate, por supuesto, estaba directamente asociado a las posibilidades tecnológicas del minuto. Entonces, se hace, digamos, un trabajo de transferencia a formato VHS en un momento del Emelco, ¿sí? Que es del año 1959. Y bueno, eso ha circulado fundamentalmente por YouTube, ahí se podía ver, pero claro, de acuerdo a los estándares tecnológicos de la época. Entonces ahí surge la pregunta de si, bueno, este material fue tratado y trabajado por el profesor Olea en conjunto con sus estudiantes, ¿dónde está el documento original? Y ahí es donde entra de alguna manera nuestra lógica de archivo, ¿verdad? Porque hay que entender que el documento propiamente tal tiene como varias dimensiones de interés, ¿no? Y básicamente esas dimensiones de interés tienen que ver con de qué forma podemos interpretar ese documento hoy en día, pero partiendo de la base que como documento, como objeto, también nos habla de muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, ese proceso de recuperación se produjo el año 2018, ¿verdad? De la mano justamente también, así como con estas inquietudes respecto al material de archivo, de la periodista Catherine Pavés, que me comenta, digamos, que en la Dirección de Comunicaciones había material fílmico guardado y llegamos ahí efectivamente junto a la directora, incluso Tabita Moreno, y junto a Pablo también, ¿verdad? Descubrimos que una de esas latas era nada más ni nada menos que el documental de México.
Habrá una Eso. conversación, chicos. Precisamente, Pablo, tú estás implicado en este trabajo. De hecho, en el reportaje podemos observar una foto en la que tú también apareces descubriendo las latas. Bueno, también te aprovecho de preguntar cómo fue ese proceso, porque entiendo que justamente se descubre esto que está, se vuelve a poner de relieve, y bueno, y también en cuáles son tus observaciones respecto tanto al documental como a lo que es el trabajo de conservación del archivo y de la memoria en nuestra universidad. Bueno, efectivamente con Claudia y Catherine como que nos llamó la atención que hubiera un material, una lata en la dirección. Creo que no es polémico decir que en ese momento consistía básicamente en un elemento casi decorativo. Y aún así nos llamó la atención que tuviéramos esto y claro, pues efectivamente fue un descubrimiento grato. Eh, Mi padre vio el documental hace poco en el contexto de esta nota que publicamos y me dijo que, no recuerdo el nombre, pero que el narrador del documental era un personaje muy conocido. No sé, Claudia, si tienes más información al respecto. Fíjate que no tengo el nombre exacto, ¿sí? No lo desconozco, pero sí es una voz muy familiar. No sé si les pasa a ustedes que lo Sí, escuchan y es como, en el fondo, oír esas voces que todavía se escuchan, digamos, en la radio UDEC, en fin. No tengo antecedentes sobre el narrador específicamente, pero sí hay un antecedente importante respecto de los autores, ¿sí? Que eso es algo a lo que me quisiera referir. y lo último, que es que el documental muestra una época muy importante de la universidad en la cual se empieza como a diseñar o a construir lo que conocemos hoy en día como universidad, más allá de como de la parte histórica del campus. Entonces, Mm. como documento, ¿cómo lo ves tú respecto a algo que es antes del ideario colectivo de universidad que hay hoy en día en Chile? Mira, veo que el documento tiene varias capas de información que lo vuelven relevante, ¿sí? Lo primero es esa narración asociada a una agenda en particular, que fue la agenda modernizadora del rector David Stitsky, ¿verdad? Eso significa lo siguiente en términos prácticos, que ese documental se puede entender desde la lógica como editorial de las comunicaciones en un momento determinado, ¿verdad? O sea, es una estrategia de comunicación fenomenal que ideó el rector David Stichin, seguramente con un equipo de trabajo que en ese minuto le ayudó a pensar cómo le damos cuerpo, digamos, a través de un recurso visual, a esta idea de universidad que se promueve durante la segunda rectoría. Ese es un elemento, ¿sí? Que es súper importante. Pero el EMELCO no es solamente la historia de la Universidad de Concepción, y ahí está su valor narrativo así más amplio, ¿verdad? Y ese es su valor de archivo además. En segundo término, el EMELCO es parte de un entramado asociado a la historia del cine chileno, ¿sí? Y ahí es donde me quiero referir a sus autores, ¿verdad? Ahí está Jorge Di Lauro y Nieves Jankovic, ¿verdad? Que son personajes destacados de la cinematografía nacional en la década de los 50, 60 en adelante, ¿verdad? Así como el Emelco, ellos produjeron documentales súper importantes en Chile, como un documental sobre Isla de Pascua, y bueno, otros recursos. Además, en un periodo en que la cinematografía chilena también como que tenía ciertas dinámicas, yo no soy especialista en el área, pero sí me puedo dar cuenta, ciertas dinámicas que todavía no se anclaban así como una gran industria cinematográfica, sino que había una producción muy así como empeñosa y comprometida que tenía también una cierta dimensión como, no casera quiero decir, pero no como dentro de un circuito formal muy potente, ¿sí? Entonces, el rescate de este documental también significa el rescate de la historia del cine chileno y de autores tan relevantes como Di Lauro y Nieves Jankovic. ¿Sí? Y por otro lado, bueno, también está todo el proceso, ¿verdad?, que tiene que ver con lo comunicacional específicamente. O sea, yo creo que ahí hubo un trabajo, y pensando en lo que ahora ustedes hacen, por ejemplo, fundamentalmente trabajando desde el formato de las redes sociales, el sitio web, en fin, de modificar, así como la lógica informativa, es algo que se entrama muy claramente también con lo que presenta el EMELCO. ¿Mm? Y ahí, insisto yo, su valor informativo. Ahí una montonera de capas de información que lo traducen además y lo transforman en un objeto original, porque estamos hablando de la película en 35 milímetros, la lata, y está en bastante buenas condiciones, que ahora se encuentra conservada. No ha habido procesos de restauración sobre el Emelco, sino que básicamente la conservación en los depósitos de Cineteca Nacional, a través de un convenio,
con la Universidad de Concepción y Cineteca Nacional, y por otro lado el proceso de digitalización, ¿verdad? Que permite que nosotros recuperemos la información que está ahí para trasladarla a las nuevas plataformas y hacer que circule. Eso. Tito. Bueno, primero consultar cómo ha sido la reacción justamente de las personas con este descubrimiento tan valioso, con esta puesta en escena nuevamente de este documental. Y segundo, justamente en relación al tema de los descubrimientos que se van haciendo. ¿Se considera que hay también otro material en la universidad? Hay muchos objetos, me refiero a muchos objetos perdidos que a lo mejor puedan tener una importancia o un valor trascendental también dentro de la historia audiovisual de la universidad? Te puedo responder con una breve historia, ¿sí? Marcelo Gotelli, que es un realizador audiovisual súper importante aquí en Concepción y que trabajó durante un tiempo en TVU, me comenta lo siguiente: ¿sabes, Claudia? Me dice, yo de repente subía por una escalera y abría una especie así como de pequeña puertita hacia un entretecho, y yo veía cantidades de latas de cine, cantidades. ¿Dónde está todo eso? ¿Sí? Y claro, esa es una pregunta que te queda, ¿verdad? Te queda vibrando esa situación y tú dices, bueno, la universidad en su infinita diversidad de formas de ir concretando su propia historia, de ir gestionando su propia historia, ha producido una cantidad de documentos. Y ahí hay que hacer, digamos, una distinción importante. Cuando hablamos de material de archivo, hablamos preferentemente de documentos originales, muchas veces de versiones únicas, un manuscrito de Enrique Molina, etcétera, y así una diversidad de otros formatos, ¿verdad? Y eso significa que además ese conjunto de documentos, para que tú los puedas gestionar adecuadamente en términos de conservarlo, para que no se deteriore y se pierda finalmente, y por otro lado rescatar, la información que este material contiene, ameritan de un proceso que es la gestión documental, que es el trabajo que desarrollan los archivos, ¿verdad? Entonces, dentro de estos procesos de gestión documental, siempre está esa puerta abierta de decir, bueno, ¿dónde está el resto del material fílmico producido, adquirido por la universidad? ¿Dónde se encontrarán los documentos que nos permiten, por ejemplo, complementar la información relacionada con el EMELCO? Y así ir cruzando una serie de elementos que, gracias a la gestión de archivos, y ahí hablamos ya, digamos, de un tipo de gestión administrativa abocada al trabajo con documentos históricos, podemos ir así como mejorando, ¿sí? Pero puertas abiertas hay un montón. La universidad tiene una gran labor en esa línea. Sí. Pablo Acuña. Sí, bueno, más que una pregunta, también quisiera destacar el trabajo que hace el archivo fotográfico en este momento, en particular ahora que la universidad se acerca, o sea, comienza su nuevo siglo. Es importante que comencemos a ver nuestra historia no solamente desde lo romántico, sino también sistematizarla. Y en ese sentido, el trabajo que realiza el archivo fotográfico es fundamental. Nosotros desde la dirección, y bueno, tenemos una colaboración constante, hemos podido levantar una cantidad importante de material, traerlo al presente, y en ese sentido yo aprovecho la instancia para hacer la invitación a que la gente revise también el archivo fotográfico en la página web, ¿no? Sí, claro. Bueno, tenemos en este momento nuestro catálogo documental en línea, ¿verdad? Nuestro catálogo está orientado fundamentalmente a imágenes, ¿verdad? A fotografía, iconografía más bien. Y bueno, no es todo lo que tenemos. El archivo maneja cerca de 30.000 documentos fotográficos, pero el catálogo se va incrementando gradualmente. Entonces, ahora esta semana vamos a iniciar un proceso ya más de posicionamiento de lo que hay, para que de alguna manera se reactive la consulta. Y en ese sentido lo que dice Pablo es re importante. Estas instancias de colaboración, que claro, también se ven un poquitito mermadas en función de la actual realidad, pero de todos modos siempre hay espacios para consultar y vincularnos con nuestros usuarios y usuarias. Sí. Tito. Sí, bueno, yendo al que le había hecho dos preguntas sobre la reacción también de las personas, de la gente que usted Ah, ha perdón, podido sí. apreciar, sí, sobre este documental. Bueno, estadísticamente no sé, yo creo que eso lo tienen ustedes más claro, dado que el documental se colgó
digamos, los sitios de la Dirección de Comunicaciones. Lo que sí me queda clarísimo a través de nuestro canal de YouTube es que estos formatos visuales, digamos, estos formatos visuales tienen una dimensión, digamos, emocional implicada, ¿verdad? Es acceder a la historia, pero contada a partir de otra estructura que no es la narrativa tradicional de la historia, digamos, sino que es visual. Segundo, ahí hay un elemento en el Emelco que es súper significativo. En realidad el Emelco es un documetraje en cierta medida, porque es un documental ficcionado. ¿Sí? Ahí aparecen actores y actrices del TUC, ¿verdad? Aparece Delfina Guzmán, aparece Jaime Badel, así como personajes más destacados ahí en el Emelco. Y eso también vincula a las personas a otro tipo de información que torna mucho más emotivo el visionado, ¿verdad? Porque están viendo actores que todavía están activos, pero que ya son mayores y sin embargo están ahí, estamos representando una parte de la historia de la universidad. Entonces eso siempre resulta muy atractivo. Sí, sí. Bueno, Claudia, yo creo que la invitación está hecha no solo a revisar la nota que da cuenta del proceso que nos trae nuevamente el documental Emelco, sino a seguir revisando el archivo fotográfico de la Universidad de Concepción. Ahora, a propósito, y a lo mejor también nos puedes ayudar en eso, del tema del hospital de campaña, también se trae a colación el papel de la universidad luego del terremoto del 39, luego del terremoto del Claro. 70. Entonces también hay una historia respecto a nuestra universidad y a los grandes desafíos, tanto naturales como sanitarios, que ha afrontado nuestro país y cómo Sí. se ha respondido, ¿no? Claro, mira, esos temas que son grandes temas para nuestra universidad, no siempre están lo suficientemente dotados de información visual en este caso, como para poder describirlo. Pero sí hay otras fuentes muy importantes, como las memorias universitarias, y seguramente otra documentación a la que no hemos llegado, que te permiten así como comprender la dimensión de lo que ocurrió en ese minuto. Incluso hay algunos libros publicados, ¿verdad? Es momento de escudriñar en esa documentación, pero sobre todo con el fin de dotar a nuestra institución de esta conciencia de archivo que se traduzca, digamos, en un tipo de gestión permanente, porque además el volumen de material que hay y la importancia de material es indiscutible. O sea, en términos archivísticos, nuestra Universidad de Concepción es un Titanic, ¿sí? Bueno, hay mucho trabajo por delante, entonces, Claudia, te Mucho, queremos mucho. agradecer por habernos acompañado esta jornada en Noticias UD. Que estés muy bien. Igual, que estén muy bien ustedes y toda la comunidad universitaria y en general, digamos, todos y todas. Perfecto. Hasta pronto, Claudia. Que estés muy bien. Chao, chao, que estén muy Chao. bien. Nosotros seguimos haciendo Noticias UDEC por TVU. Pablo Acuña, y tenemos que conversar acerca de las redes sociales, qué es lo que nos ha dejado las cuentas institucionales estos últimos días y también qué tenemos que destacar para esta semana. Sí, efectivamente. Bueno, dos cosas. Primero, hay un material bien interesante que presentó la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de la universidad, la cual obviamente lleva mucho tiempo y activa, pero están en un momento en el cual quieren destacar también el trabajo que hacen y las unidades que conforman esta dirección. En ese sentido, publicaron una cápsula informativa en la cual se presenta el trabajo de estas unidades de la dirección, las cuales están disponibles en las redes de la dirección, las cuales son en Twitter e Instagram, género-UDEC, y en Facebook la pueden encontrar como Dirección de Equidad de Género y Diversidad. Por lo tanto, la invitación queda abierta a que la comunidad, por favor, revise estos perfiles, los siga y pueda aprender más sobre el trabajo y cómo acceder a los servicios que tiene la dirección. En segundo lugar, esta semana hay una nueva versión del ciclo de webinars Conversaciones en el Campanil. Estos son organizados por la Oficina UDEC Santiago y Alumni UDEC. Esta semana el tema es salud mental en tiempos de pandemia y confinamiento. Es el miércoles 17 a las 18:30 horas y se pueden inscribir en alumni.udec.cl. Se realizarán a través de la plataforma Zoom y tiene invitados bastante interesantes. Lo encabeza la doctora Paulina Rincón, que es académica de la Universidad, psicóloga, el psiquiatra Matías Irarrázaval, que es el jefe del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, y finalmente Andrea Salgado, que es psicóloga y es parte de la red de Alumni UDEC, que es una red de exalumnos de la universidad. Así que la invitación queda abierta a participar, está abierta a todos,
Y nuevamente, miércoles 17 a las 18:30 por alumni.udec.cl. Perfecto, perfecto. Bueno, siempre atentos, Pablo, a lo que sucede en redes sociales. Ahí está toda la información sobre las distintas actividades que mantiene la Universidad de Concepción, sus distintas reparticiones, porque más allá de las circunstancias y de la emergencia, la Universidad de Concepción sigue activa y la creación de conocimiento y de nuevas actividades también se sigue multiplicando. Pablo, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente esta semana. No, claro, muchas gracias. Gusto verlos también, como siempre. Un gusto también verlos y conversar y reflexionar en torno a lo que es la región y el archivo. Son temas que generalmente nos convocan y nos interesan a nosotros también, junto a Tito Barril. Tito, muchas gracias por aceptar la invitación. De nada, Javier, un abrazo para los dos y para toda la gente que nos está viendo en TVU. Un saludo grande y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao.